no tanto de lo que he experimentado o he vivido, sino de cómo nos estamos preparando o cómo el Espíritu Santo nos ha preparado para esto. Así es que si tú estás listo en esta mañana, yo quiero hablarte de las lámparas. Repita conmigo, lámparas. Y vamos a ver Mateo 25. Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Otra vez, pastora, no que ya se acababa el domingo pasado con este tema. Quiero decirte que el Espíritu Santo no me deja terminar con este tema. Y yo le decía, Espíritu Santo, ¿qué onda? Pues van a decir que no estudio la palabra, que es como que lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y el Espíritu Santo me dijo, no vamos a mover el dedo del renglón hasta que suceda en ellos. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, quien tiene la autoridad para cambiar el tema es la iglesia. Eres tú. Eres tú, no yo, eres tú. Yo puedo seguirte hablando de esto que el Espíritu Santo quiere hacer énfasis porque quiere que se te note, quiere que lo hagas, amén. Así que pues abróchate el cinturón, la bolsa, lo que traigas porque no voy a predicar, voy a piedricar. No, no es cierto, no es verdad. Voy a predicar en esta mañana. Mateo 25, ¿ya lo tienes ahí? Listo, muy bien. Esa voz me agrada. Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Yo sé que ya te lo compartió Estrella unos meses atrás, para ser exactos 2 meses atrás, sí, ¿verdad? Fue en octubre, ¿no? Que lo 28 de octubre, 29, 30, algo así. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Sabes? Yo me fui al original griego y me encontré con una serie de sorpresas en el lenguaje, en lo que quiere decir, lo que el Señor Jesús está hablando en este pasaje. Así que si tú traes lapicero y libreta, yo te animo que lo anotes o en tu dispositivo, ya los más hábiles, ¿verdad? Los más pues ya actualizados, ¿verdad? Que están sentaditos recibiendo, no que andan de allá para acá, no es cierto, ¿verdad? Los que ya están ahí listos, dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esta parábola, toda mi vida, escúchame bien, toda mi vida que tengo de conocer de Cristo, me enseñaron que no era para la iglesia, que es para el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no eres virgen o eres dama de honor, tú eres ¿quién? La novia. Entonces, no te aplica, pero tienes que aprender algo de esto, porque el Señor Jesús lo dijo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Lo sigo creyendo, pero ahora tengo más luz y más entendimiento. Y dice que esta parábola es como las 10 vírgenes que van a ir a la boda o que van a esperar al novio, ¿sí? Al esposo. Yo no sabía que en el pueblo de Israel, en las bodas judías, ya no en las actuales, pero en las primeras bodas judías, o sea, en los principios de las bodas, la novia se identificaba por una sencilla razón, aparte del vestido y de todo lo demás, se identificaba porque llevaba una lámpara. La novia siempre es identificada porque lleva una ¿qué?
una lámpara. Y yo de ahí ya, ¡pum!, así como que dije, wow. Porque si tú te das cuenta, en toda la Biblia y hasta el final, en el Apocalipsis, dice que hay lámparas, que hay candelabros. ¿Le pertenecen a quién? A la novia. La novia se identifica por la lámpara. ¿Sale? ¿Ya aprendiste algo con el primer versículo? Dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a entender esto. Esto no quiere decir que solamente en el número 5 obviamente representa la gracia, etcétera, pero no está hablando de eso, está hablando de cierto número de personas, ¿sí? No es un número específico. 5 insensatas, 5 sabias. En total hacen 10, ¿ok? Y dice aquí que ellas se estaban preparando ¿para qué? Para recibir, en el inglés dice para salir al encuentro. Y esta palabra encuentro, a nosotros nos lo traducen ahí como recibir, para recibir al novio. Pero esta palabra encuentro no quiere decir como, ay, ibas caminando y me encontré algo. No está en verbo, ¿sí? No es un verbo, sino es un sustantivo. Jesús, no es cierto. Es de mis tiempos, los que se rieron saben lo que estoy hablando. No, es un sustantivo, entonces quiere decir que era algo ya planeado, algo que ellas sabían que iba a suceder. No era algo de, ay, me encontré en el mercado a fulanita, ¿no? Y ay, qué padre. No, ellas ya estaban preparadas para ese encuentro. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos el contexto de la venida del Señor, de cómo va a suceder. ¿Sí? El Señor está diciendo, la iglesia se tiene que preparar para nuestro encuentro. No va a ser algo casual. No va a ser algo de, ay, me encontré esto y te levanté. No, es que tú y yo tenemos que estar preparados para ese encuentro, porque va a suceder. Amén. Ten la certeza de que va a suceder. Ya sea que nos toque, como dice el apóstol Pablo, vivos, o que ya estemos en su presencia, ¿verdad? Pero nos va a tocar. Pero mientras nos toca, mientras llegamos a ese encuentro, necesitamos ¿qué? Prepararnos. Repite, prepararme. Dice, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo no sé tú, pero a mí me impacta mucho la congruencia de la Biblia. Me encanta la narrativa de la palabra de Dios. La palabra no se equivoca y siempre hay un orden. Dice que todas iban al encuentro. ¿Con qué? Con sus lámparas. Pero aquí describe dos acciones muy diferentes de las insensatas y de las sabias. A ver si me ayudas a descubrirlo. ¿Qué hicieron las insensatas? ¿Qué describe la Biblia? ¿Qué narra la Biblia? ¿Cómo? Tomaron sus lámparas. ¿Sí? ¿Y las sabias qué hicieron? Tomaron el aceite. ¿Ya captaste? Las insensatas, las necias, solamente tomaron sus lámparas. Pero las sabias, las prudentes, ¿qué hicieron?
Tomaron el aceite primero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está hablando el Señor Jesús en cuanto a esto? ¿Sabes? Estas insensatas solamente les importaba el exterior, presentarse como la novia, identificarse como la novia. Pero las sabias sabían que lo interno era lo importante. Por eso tomaron primero, ¿qué? El aceite. Mira, yo traje aquí una lámpara, una vela. Todos la alcanzan a ver, ¿verdad? Está muy hermosa mi vela, ¿verdad? Y nosotros podemos estar preparándonos en el Señor de esta manera, de manera externa. Venir a la iglesia, decir que somos cristianos, escuchar prédicas en internet, lo externo. Pero ¿realmente nos estamos preparando en lo que realmente importa, que es el aceite? Si tú te das cuenta, aquí dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y las sabias tomaron el aceite y vasijas, ¿verdad? Extras. Y las lámparas. Aquí nos damos cuenta por qué el Señor Jesús les llama insensatas o necias. En el griego, en el original, dice que son niños inmaduros, bebés espirituales. A veces nos estamos preparando para el encuentro solamente de manera externa, siendo que Dios dice en su palabra que Él no mira ¿qué? No mira lo de fuera, sino lo de adentro. Qué interesante, ¿no? Fíjate muy bien, vamos a seguir. ¿Estás aprendiendo algo? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué? Se durmieron. Esto está muy grueso. Esto está muy grueso. Y quien tenga oídos, que oiga, y quien tenga entendimiento, que entienda. ¿Cómo es que las vírgenes salen a recibir a alguien que se tardó? Ya estaba fijada la hora. ¿Sí me explico? Ya estaba fijado el momento del encuentro. Pero ¿qué pasó? Dice que el novio ¿qué? ¿O el esposo qué? Se tardó. ¿Qué te habla esto de los últimos tiempos? Entendámoslo. ¿Qué te está diciendo el Señor Jesús? Que se va a tardar. ¿Qué? Que se va a tardar. Ay, Señor, no inventes, yo ya pensé que ya la libraba la tribulación. No estoy diciendo nada indebido, ¿eh? Pero aquí dice que el novio o el esposo, ¿qué? Se tardó. Dice que todas cabecearon. ¿Y qué? Se durmieron. Aquí te habla de que Jesús está sujeto a la voluntad del Padre. Jesús ni siquiera sabe el momento en el que Él va a venir. ¿Quién lo va a determinar? El Padre. Ojo, vamos a lo que sigue. Dice, entonces, el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a su encuentro o salid a recibirle. ¿Y qué pasa?
Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Tú no has conocido personas que por años se dicen cristianos, pero en los momentos de obscuridad quieren bajar a toda la corte celestial, a toda la iglesia, porque no saben cómo superar y enfrentar esos momentos. Dice, qué tremendo. Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Fíjate en el original griego que dice. Dice, cuando las insensatas les piden, las sabias responden y les dicen, imposible lo que me pides, no te puedo dar de mi aceite. No te puedo dar de mi aceite, es imposible. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú tienes en Cristo es tuyo. Yo no te puedo hacer vivir mi experiencia, Belén. Tú tienes que encontrar tu propia experiencia. Si Dios a mí se me ha revelado como un Dios sanador, yo te puedo decir, te puedo mostrar, pero no te puedo hacer vivir una experiencia como la que yo he vivido. Tú lo tienes que encontrar. Esta es la respuesta de las sabias. Le dicen a las insensatas, es imposible que yo te pueda dar de mi aceite. Es imposible que yo me pueda verter en este momento, en 5 segundos sobre ti. Todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he experimentado es mi aceite. No te lo puedo compartir. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo cobra otro sentido y otro entendimiento cuando nos vamos un poquito más a lo profundo de la palabra? Hay personas que están dentro de la iglesia, pero el Señor Jesús dijo, pero aún dentro de la iglesia, pues ni los conozco. Porque solamente están chupando de los demás. Esos son necios. Qué tremendo. ¿Cómo está tu aceite en esta mañana? Entonces las sabias les dicen, ¿saben qué? Pues mejor vayan y compren a los que venden. Y dice el versículo Dios, dice, pero mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. A mí me impacta mucho cuando dice la palabra y se cerró la puerta. ¿Te acuerdas cuando el arca de Noé? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué dijo? Dice, y Dios cerró la puerta. ¿Qué va a hacer que tú entres simbólicamente o metafóricamente a las bodas? El aceite, la experiencia, tu intimidad, tu relación con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y el esposo responde, fíjate muy bien, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, en el griego es amén.
esa palabra, amén. Mas él respondiendo dijo, amén. De cierto te digo, seguramente, en verdad te digo que no te conozco. Pero si estaba con la lámpara, estaban identificadas como la novia, ¿sí me explico? Tenían su lámpara. Pero en el original griego, fíjate lo que dice. Dice, no te vi. Créeme, ten por seguro que no te vi. ¡Wow! ¿Cómo es que el Señor no te puede ver si tienes una lámpara? Pues es que no está encendida. No tiene aceite. Mira, tú puedes distinguir si esta lámpara está prendida o está apagada. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Se puede distinguir si está encendida o está apagada? ¿Sabes por qué no se distingue? Porque su mechita es muy chiquita. Está muy chiquita su mechita. ¿Sí? Y las insensatas así estaban, eran grandotas por fuera, pero estaban chiquitas por dentro. La luz de las insensatas no les alcanzó para que el Señor Jesús las viera. Y espérate, porque en el original griego, cuando dice no te conozco, de cierto os digo que no os conozco, quiere decir no te conocí, no te conozco y no te voy a conocer. Ándale, qué tremendo, qué tremendo. Todas estaban identificadas como la novia porque llevaban todas sus ¿qué? Sus lámparas. Por fuera puedes estar hermoso y precioso. Puedes tener la mejor ropa. Puedes ponerle los mejores tratamientos. Es más, hablar correctamente el lenguaje de la Biblia, hacer los ademanes correctos. Pero lo que te va a hacer ser verdadero es lo que está dentro. Es el aceite. Y el Señor Jesús dice esta parábola y les dice en el versículo final, versículo 13, velad. Repite conmigo, velad. Esta palabra en inglés es watch, observa con detenimiento, pero en el griego quiere decir estate vigilante, alerta. ¿Alerta de qué? ¿De qué quiere el Señor Jesús que estemos alertas? Dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta palabra tiene una connotación de estar vigilantes contra un enemigo, contra un ladrón. Vigila, vela. Sabes, encontré varios pasajes en la Biblia y ahorita los hace la misma instrucción, velad, para nosotros. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que tenemos que velar? Ellas se durmieron porque el esposo ¿qué? Se tardó. Dice, vamos a ver, Mateo, vamos a regresarnos, Mateo 24.
versículo 36. Y dile al que está a tu lado, ay, ay, ay. Ahora sí me van a hablar. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El Señor Jesús está diciendo, el día y la hora nadie la sabe de mi regreso. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será? Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué? Dios, ¿qué? Cerró la puerta. ¿De qué nos habla? ¿Qué quiere decir todo esto? Que si tú y yo no estamos preparados, vigilantes y alertas, podemos caer como en los días de Noé. Como si nada, ¿qué? Nada fuera a pasar. ¿No? El gran problema de Noé fue que todos se burlaban de él cuando estaba construyendo el arca. ¿Por qué? Porque decían, ni va a llover. Es más, nunca ha llovido, no sabemos lo que es eso. ¿Cómo tú me dices que va a venir algo sobre? ¿No pasa qué? Nada. Pero recuerda, la Biblia dice que ya hay una fecha, un encuentro establecido para que tú y yo estemos con Él. Si no es que el Señor viene antes por ti, ¿verdad? Dice, entonces no seamos como en los días de Noé, pensando que no va a pasar nada. En este año yo he escuchado más de que el Señor viene que en toda mi vida de conocer de Cristo. Que son los últimos tiempos, y son los últimos tiempos, y son los últimos tiempos, y son los últimos tiempos. Y escucho al pastor Prince hablar de los últimos tiempos, y empiezo a escuchar al fulanito de tal, a perenganito de los últimos tiempos. Y entonces, ¿sería yo necia si yo me sentara y dijera, ay no, no va a pasar nada? ¿Cómo crees? Si dice en Mateo 24, fíjate, todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Ahí falta un buen. Para que el evangelio se predique en todo el mundo, falta un buen, ¿o no? Te quiero decir algo, ¿no es cierto? A través de las redes sociales y del internet se está predicando el evangelio a todos. Toda persona que tenga acceso a un dispositivo y a internet puede acceder a la predicación del evangelio. ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces ese versículo ya no está tan como antes, yo lo veía hace 30 años, ¿no? Ya qué tiempos, ¿no? Sí, cómo no, 40, 50, es más, 100 años. Yo me acuerdo que yo decía, yo estaba en la escuela bíblica y cuando hablaban de las misiones, yo decía, híjole, Señor, sí, manda un montón de obreros a tus misiones porque, pues para llegar a tantas islas, ¿no? Pero ¿qué crees? Ahora ya es posible. Pero si tú y yo seguimos pensando que no va a pasar nada, entonces tu aceite está, ¿qué? Chiquito. Porque no te estás preparando, no lo estás llenando. Pareces muy bonito por fuera, hablas muy bonito, tienes mucha revelación por fuera.
Vamos a seguir. 24. Dice, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué va a pasar? El rapto. Uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. ¿Qué quiere decir? Que los esposos, uno está durmiendo en la cama, uno será llevado y el otro será quedado. Más o menos. Yo creo que aquí aplica en cuanto a las actividades que estás haciendo. ¿Sí me explico? Si tú estás predicando, trabajando, ¿sí? Si estás llenando tu lámpara de aceite en todo momento, tú no tienes ningún problema. Tú sabes que te vas, ¿por qué? Porque te vas, amén. Y luego dice, velad pues, versículo 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Otra vez el Señor indica e invita ¿a qué? A velar. A velar. A observar. A mirar con detenimiento. Dice 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría ¿qué? Minar su casa. Por tanto, también vosotros estad ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya te lo está diciendo el Señor Jesús. Tú piensas que el Señor Jesús va a venir en cierto momento, en cierto día, en cierto acontecer del mundo. Pues aquí dice que no es como tú piensas, va a ser diferente. Pero ¿cómo es que tú vas lleno, suficiente? Amén. Lucas 21, bueno, no, mejor Lucas 12, vamos a Lucas 12, por favor. Hay muchos pasajes, Marcos 13, si quieres después te doy los pasajes para que tú puedas leerlos con detenimiento y estudiarlos. Pero Lucas 12, versículo 35, y mi Biblia tiene como tema exhortación a la ¿qué? A la vigilancia. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Otra vez habla de ¿qué? Lámparas. Pero aquí le añade algo, estén vuestros lomos ¿qué? Ceñidos. En el original griego significa ya están ceñidos sus lomos y ya están encendidas sus lámparas. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo? En el tabernáculo había algunos muebles muy importantes. Había cosas que simbolizaban todas a Jesucristo, ¿sí? Y una de ellas era el ¿qué? El candelabro era 7 brazos, ¿sí? Si tú lees Zacarías, significa los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Que significan las 7 como sabidurías o revelaciones del Espíritu Santo en Jesús. Esta se llama menorá. ¿Cómo? Menorá. ¿Sí? M-E-N-O-R-A-H, menorá. ¿Sí? Y esta lámpara o este candelabro tenía una característica dentro del tabernáculo. ¿Cuál era? Si alguien lo sabe. Siempre tenía que estar encendida. Y no era con cualquier aceite. Era un aceite que se componía de 5 ingredientes especiales.
Si te lo sabes, me gustaría que me lo dijeras. ¿Qué contenía ese aceite? Mirra, canela. Cálamo. Incienso. ¿Y para qué sea aceite? Olivo. Aceite de olivo. 5 ingredientes específicos que dio el Señor, el Dios, para que este candelabro se mantuviera encendido. ¿Quién lo encendía? Los sacerdotes. Tomaban, y hay de aquel que no cumpliera su labor. ¿De qué nos está hablando el Señor Jesús? Nuestra lámpara tiene que estar, ¿qué? Encendida. ¿Con qué aceite? Con el 1, 2, 3, con el Nutrioli. ¿Con qué aceite? ¿Con qué aceite? Con el aceite de su Espíritu Santo. Eso habla de intimidad, eso habla de búsqueda, eso habla de esencia. Hace 8 días hablábamos de la esencia del Espíritu Santo en nosotros. Este aceite no podía menguar, porque entonces cuello, ¿sí me explico? Menguaba y entonces ardía sobre el sacerdote, ¿sí me explico? Ahora vamos a algo más intenso. El fuego en el altar, en el Antiguo Testamento, tenía que estar siempre encendido también. Pero ¿de dónde venía ese fuego? ¿Quién prendía ese fuego? ¿Quién encendió la mecha? Dios. Dios enviaba, ¿qué? El fuego del cielo. Nadie lo podía encender. Entonces, cuando en Lucas 12, versículo 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, ya te dije que en el original griego dice que ya estás ceñido, ¿con qué? Con la verdad, Efesios 6, 14, y dice que tu lámpara ya fue, ¿qué? Encendida. ¿A quién le corresponde mantener el aceite? A mí. ¿Qué me va a ayudar a vigilar en estos tiempos? Mi aceite, mi comunión. No lo bonito que se ve por fuera, no, lo que realmente el Espíritu Santo te revela. Me encanta cuando el Señor Jesús dice, ya están ceñidos con la verdad. Ya estamos ceñidos con la verdad de su evangelio, de su gracia, la obra de la cruz. Lo que compartió Dani hace algunos domingos atrás acerca de tomad la cruz, ¿no? Cada uno tomad la cruz, pero no en un sentido de tristeza, ¿no? De dolor, sino es una cruz gloriosa. Una cruz es un paquete de gloria que Dios ya nos ha dado. Y tenemos que caminar en ello. Entonces dice aquí, estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿qué? Encendidas. Ya estás encendido, pero a lo mejor tu mechita está muy corta y no alcanzas a alumbrar. Estás grandote por fuera, pero eres un bebesote por dentro. Dice, versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle, ¿qué? Velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Quién te va a servir? Señor Jesús, aquí dice. Dice, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.
Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hay muchas señales. Mateo 24 te dice, ve, habrá terremotos, habrá hambrunas, habrá inundaciones, habrá esto y esto, y aprende de la higuera, ¿sí? Si su rama ya está tierna y empieza a florear, es porque ya va a florecer, o sea, ya va a dar fruto, o sea, esto ya va a pasar, pero tú tienes que seguir, ¿qué? Vigilando, tienes que estar atento, tienes que estar alerta, no te puedes dormir. Dile al que está a tu lado, no te puedes dormir. Vamos a regresar a Mateo 25 y ya con esto termino. Mateo 25, versículo 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el griego significa date prisa, pues porque no has visto el día ni la hora. Otra vez, no has visto, mirar. Tú te puedes ver hermosamente adornado con el lenguaje correcto, pero si tú no estás haciendo crecer tu aceite, la puerta se va a cerrar. No vas a saber, no vas a poder distinguir la voz del novio. El aceite es lo esencial, es la intimidad con Jesús. ¿Cómo te estás preparando para este encuentro? Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿cómo es que te estás preparando? No, todavía falta. ¿Cómo te estás preparando? Ay, no. Pastora, por favor, no me diga eso. Yo sí oro 5 minutos y leo cada 8 días que vengo a la iglesia. ¿Quiere más? Sí, por favor, ahora en TikTok en 30 segundos me dan todo, ¿no? ¿Cómo usted me va a pedir que yo me meta a la disciplina de leer la palabra si lo puedo ver en TikTok en 30 segundos? Y me hago poco tolerante y muy flojote. Hay una palabra que me retumba en los oídos. ¿Te la digo o no te la digo? Flojera. Flojera. ¿Cuánta disciplina tú tienes en preparar tu aceite? Y entiende o entendamos por disciplina, oración, lectura o estudio de la palabra. Ya ni siquiera lectura, es estudio de la palabra. Servicio, generosidad. ¿Te acuerdas de la película de Karate Kid? Con el señor Miyagi. ¿Alguien vio esa película? Es la historia de un joven, ¿verdad? Que es buleado. Pero ahora ya con el Cobra Kai, que ya salió, ya es otra historia, ¿no? Ya te muestran lo… No, pero a mí me interesa el Karate Kid. Y es un joven que es buleado, golpeado por un grupo de jóvenes abusivos, ¿no? Entonces, él pues se da cuenta que ¿cómo se le llama? El casero o el portero, gracias Merari, el portero de su edificio sabe de karate. Entonces él se hace un objetivo
Y él dice, yo voy a aprender karate y les voy a romper el meñique a todos. ¿Sí? Entonces, empieza el señor Miyagi a entrenarlo, ¿no? Pero ¿cómo es su entrenamiento de Daniel San? Pulir. A ver, ven, Merari, ven. Ven, sí, ven. Enséñanos. Eso es todo. ¿Cómo era la pulida y encerada? Pulir y encerar. Y luego pintar. ¿Cómo era? Eso, muy bien. Gracias. Y entonces Daniel San, ¿no? Ya está como ahí puliendo y encerando y luego pintar así, ¿no? Pintar así. A veces yo le hago así, pero es así, ¿no? Y él ya está frustrado y le dice al señor Miyagi, oye, ya abusaste de mí, o sea, que ya me pusiste a encerar todos los coches, a pintar toda tu casa, ¿no? Estás abusando de mí. ¿Cuándo me vas a enseñar una buena lección de karate? ¿No? Y entonces el señor Miyagi le dice, ven para acá chiquito, ¿no? Y entonces le empieza a enseñar y le dice, mientras tú pulías y encerabas, estabas aprendiendo a esquivar y a protegerte de los golpes, ¿no? Porque él le lanza un golpe y Daniel San hace esto, ¿verdad? Y luego le para, ¿verdad? Vuelvan a verla, está muy interesante la película. Y entonces, así yo creo que es la disciplina de la oración, del estudio de la palabra, de la generosidad, del servicio. A veces piensas y te puedes cansar, pero ¿qué crees? No te estás dando cuenta que eso te está protegiendo de un montón de ataques y te está ayudando, te está vislumbrando, te está revelando lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo te estás preparando para su encuentro? Ya eres una novia sin mancha y sin arruga. Tienes tu lámpara encendida, pero hay que ir por aceite. Porque cuando menos lo pienses, el Señor va a venir. Así lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Amén. Vamos a cerrar con Primera de Pedro, que es uno de los pasajes que yo inicié esta serie de temas. Primera de Pedro 4, del 7 al 10. Otra vez, el apóstol Pedro nos invita ¿a qué? A orar, fíjate. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este es el modelo para tu lámpara. Oración e intercesión. ¿Qué más? Amor. 3, hospedar. Y 4, administrar los dones. Modelo para que tú te mantengas llenando tu lámpara de aceite todos los días. Te voy a decir una verdad que ya sabes, pero que a lo mejor no la has querido recibir y abrazar. Gracias a Dios por esta casa. Es tu casa espiritual. Aquí es donde eres alimentado. A lo mejor no tenemos los grandes recursos, que sí los tenemos en Cristo, amén. A lo mejor no somos cientos de miles y estamos muy hermosos por fuera.
Pero lo que sí te quiero decir es que tienes unos pastores que te aman muchísimo y que están velando de día y de noche en oración por tu vida. Pero la iglesia no la puedo hacer yo sola. La iglesia se hace contigo. Se hace conmigo. En este 2023 que estamos por iniciar, en el avivamiento personal yo le pedí a Estrella que este último lección fuera que planearas, ¿verdad? ¿Cómo ibas a vivir tu 2023? Yo quiero pedirte que te comprometas aquí, en tu casa, delante de Dios, que vas a hacer algo. ¿Sí? Que vas a hacer algo por extender el reino. Que no solamente vas a venir. A mí me encanta verte el domingo. Me gusta mucho. Pero yo quiero que hagas. Yo quiero que des ese paso y que dejes la flojera y la comodidad y te comprometas a extender el reino. Haz algo. Pastora, ya lo hago, doy un prayer room. Eso no es nada, te voy a quitar el prayer room si es necesario. Haz algo. Haz algo. Pastora, pero es que yo trabajo todos los días. Ahí es donde tú tienes que hacer algo en tu trabajo. Porque ahí es donde va a llegar. Van a ser quitadas. Dice que 2 van a estar moliendo. Una va a ser quitada y la otra va a ser dejada. Te está hablando de actividades que haces, rutinas. Pastor, es que yo no salgo de mi casa. Pues conéctate en internet en vez de estar viendo puros TikToks. Perdóname. Haz un TikTok. Invita a 1, a 2 personas a una cafetería y empieza a hacer algo, muévete, porque los tiempos apremian. Prepara tu lámpara. Pastor, es que yo nada más alguna vez a la semana a mi mandado, pues en el súper, con el carrito, con el perrito. Haz algo. Porque cuando menos lo pienses, el Señor va a venir. Tú puedes pensar, ay, pues yo estoy haciendo algo. ¿Seguro? ¿Seguro estás haciendo algo? Mira, yo te voy a abrir mi corazón. Yo en esta temporada, cuando el pastor empezó a ponerse mal, él estaba tan seguro de su sanidad, de su vida, de que Dios lo iba a librar. Y yo era toda la conflictuada, la estresada, la angustiada. Pero en su última semana de vida, él quiso hacer todo lo que quería hacer. A Ezequiel le dijo, vamos a ir a esto, ¿te acuerdas? Me vas a llevar aquí y me vas a llevar a este pueblo y vamos a ir porque tenemos que ir y predicar el evangelio. Porque yo creo que él sabía en su corazón que se le estaba acabando el tiempo. Si te llamó ese domingo, yo le dije, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué llamaste a la gente? Porque yo la verdad, yo ya no quería que lo vieran. Y él aprovechó que yo no estaba. Y me dijo, ¿por qué tengo que hacer mi trabajo de pastor?
a él le faltó tiempo. Creo que pensó que no iba a llegar ese día. Y llegó el día. Y tal vez tú hoy estés en esta tarde sentado pensando que no te va a llegar el día, que estás muy cómodo, que estás muy bien, que estás haciendo muchas cosas por el reino. No es cierto, es mentira, porque si no el Espíritu Santo me movería a mí ahorita a predicarte otra cosa y a enseñarte otra cosa. Pero el Espíritu Santo está, tú no sabes, yo no quería esto, yo nunca pedí ser pastora. Yo dije, qué bueno, él es el pastor, yo le ayudo, organizo, hago, etcétera. Pero yo nunca lo pedí. Y sin embargo lo he abrazado y lo he amado. Y de verdad son días que el Espíritu Santo no me deja dormir por ti. Porque muchos pueden tener el corazón de oveja, pero pocos, me decía Hannah ayer, pero pocos pueden tener el corazón de un pastor. Dejar su sueño, dejar su tranquilidad para empezar a velar por el alma de las personas. Tienes que hacer algo. Este 2023 es tu oportunidad para hacer algo, para que la manifestación de los hijos de Dios se sienta, se ve, se siente, el cristiano está presente. Que cuando llegue Dani a su trabajo, se diga, se ve, se siente, Dani está presente. ¿No te gustaría, Dani? ¿Qué vas a hacer? Se ve, se siente, Marisol está presente. ¿Qué vas a hacer? ¿O te vas a ocultar? ¿O nos vamos a ocultar? Vamos a estar por fuera muy bonitos, pero nuestra mechita muy cortita, nuestro aceite muy cortito. ¿O vamos a hacer lámparas encendidas las 24 horas? Hoy más que nunca quiero decirte esto, de parte de Dios. Prepárate, prepárate, prepárate. Porque los tiempos no son buenos. Y si tú estás durmiendo en tus laureles, es tiempo de que te sacudas y hagas algo por el reino. ¿Tú crees que venir a la iglesia con eso cumples? Perdóname que sea tan directa. ¿Tú crees que con venir a la iglesia con eso cumples? No. El venir es una bendición para ti, porque aquí recibes alimento y el Señor te reta, ¿sí? Pero toda la semana decía un pastor que yo tuve, pastor Armando, decía que a veces estamos como en las luchas. Me hubiera traído máscaras, pero no tengo. Hay que conseguir unas máscaras, por favor. Entre semana somos los 1000 máscaras. El viernes somos el Blue Demon y el domingo somos el Santo. Así decía él, y creo que no se equivoca mucho. Lámparas encendidas, lámparas vigilantes. Ponte de pie. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
¿Vas a seguir viviendo como en los días de Noé? Pensando que no va a pasar nada. ¿Qué vas a hacer? El año pasado, en estas fechas, jamás me imaginé lo que el 2022 tenía preparado para mí. Yo le decía ayer a Hannah, estábamos tomando el sol aquí en la mañana, y yo le decía, se me hace, todavía no puedo creer que Isaac no esté, que ya no esté. Si era Isaac, ¿sí me explicó? Todos los que lo conocían, los que lo conocíamos, era como, pues el que tenía fe, el que nada lo movía, al que todo se le daba fácil. Y yo le decía a Hannah, se me hace increíble experimentar el día de hoy que él ya no está. Porque yo, ¿qué? Nunca lo pensé. Que me iba yo a enfrentar a una iglesia acostumbrada a su prédica de él. Y con todos mis temores decir, Señor, ¿me aceptarán a mí? Porque pues yo hablo más fuerte. ¿Seguirán, Señor, conmigo caminando? Las niñas y yo nos hicimos esta pregunta. La iglesia ama al pastor, a Isaac, pero ¿nos aman a nosotras? Porque nunca lo pensé. Del pastor lo aceptaban todo, pero aguas si yo te digo algo, porque, bueno, te decía algo. Yo creo que la palabra del Señor ha sido muy clara. Él no está jugando. Nunca ha jugado. Pero quiero decirte que parece que tú y yo sí hemos jugado con Él. Es hora de afirmarnos, de prepararnos y de hacer algo por el reino. Nos urge, nos conviene a ti y a mí hacer algo por el reino. Yo quiero implementar para el próximo año, en cada reunión que tengamos, que puedas pasar, si no todos, que pasemos y que compartamos lo que estamos haciendo. ¿Sí me explico? Porque yo no te quiero ver sentado toda la vida. Yo no te quiero ver sentado. Yo le pido al Espíritu Santo que venga y te jale de los pelos, te levante. Porque tienes que hacer algo. Hay una creación que te está esperando. Pero los dones los tienes bien guardaditos. Como el guardadito de Banco Azteca. ¿Sí es Banco Azteca? ¿Sí? Y eso que no veo tele, fíjate. Y me sé bastantes cosas.
el aceite. Hace 8 días yo les decía, búscala, busca la presencia, busca el poder. Porque si te falta esencia, métete, es lo único. Así es que levanta tus manos y me choca decirte lo que tienes que hacer, pero lo voy a seguir haciendo hasta que lo vea. Levanta tus manos y ahí ríndete a Dios. Ponme música, por favor. Ahí ríndete a Dios. Ok. Así despiértate, así como Ana María se despertó ahorita. Así despiértate, date unas cachetadas o lo que tengas que hacer. Ríndete a Dios y comprométete con Él. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que se te ha dado? Prepárate en oración, en estudio de la palabra. Prepárate. Hola, si tú estás viendo este mensaje, si tú estás viendo este video, no es ninguna casualidad que estés en este lugar. Dios te trajo porque tienes un propósito, tu vida tiene un propósito. En Eclesiastés 3:11, la palabra de Dios dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Hay un pedazo en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón, que solamente puede llenarse con el Señor. Ese espacio tiene el nombre, tiene la forma de Dios. A veces, sin embargo, nosotros buscamos llenarlo con otras cosas, llámese drogas, alcohol, religión, fama, trabajo, dinero y otros, pero tú y yo sabemos que nada de eso puede llenar ese vacío. Lo único que puede llenarlo es el Señor. Así que si tú estás cansado de la vida que llevas, si tú estás cansado de intentar llenar ese espacio con otras cosas que te ponen peor, si todo lo que has hecho, has intentado, no ha servido de nada, te invito a que tomes este momento, que tomes este reto, cierres tus ojos y puedas hacer esta oración conmigo. Señor, te doy gracias este día porque sé que tú eres el único que puede llenar el espacio en mi corazón que nada puede satisfacer. Te doy gracias porque reconozco que he pecado, reconozco que he intentado deshacerme de todo lo que has puesto en mi vida, pero también reconozco que tú has puesto en este momento este mensaje, me has puesto en esta vida para ser un ejemplo de que tú existes. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me recibas con brazos abiertos, Señor, cuando llegue el momento de mi partida. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por hacer esta oración. Nos encantaría saber si tú hiciste esta pequeña oración junto con nosotros y pues nos gozamos contigo porque nos vamos a ver en un futuro no muy lejano, no muy pronto, pero nos vamos a volver a ver en el cielo. Esperamos verte también aquí en la tierra y también te invitamos a que nos comentes, a que si tú necesitas un mensaje de ayuda, de apoyo, de lo que tú necesites, mandes mensaje a Facebook, a Instagram, también tenemos nuestra página web y que nos cuentes qué es lo que ha hecho el Señor contigo. Dios te bendiga.